Chicos, chicas, bienvenidos a este nuevo periodo, a esta primera sesión de nuestro primer periodo. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado, hayan podido entregar todos los trabajos que estuvieron pendientes en algún momento. También espero que de verdad empecemos este periodo con otro tipo de actividades. Espero que se diviertan, que aprendan muchísimo y además de eso, pues que podamos tener unos encuentros virtuales que nos van a ayudar a nosotros a textualizar, para poder dialogar, para poder compartir todas las actividades que nosotros realicemos. Así que bienvenidos a este nuevo periodo. También decirles que realmente extraño muchísimo estar con ustedes en clase. Espero que extrañen las clases. Y pues nada, quisiera empezar entonces la clase y la sesión del día de hoy, que está muy divertida y espero que también ustedes se diviertan. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es repasar nuestro plan trimestral. En ese orden de ideas vamos a tener la meta de comprensión. La meta de comprensión para este trimestre es la influencia del régimen feudal en la organización de la sociedad europea de la Edad Media. Entonces ya vamos a entrar hacia lo que nosotros económico feudal, además de ser un modelo también social. En los desempeños nosotros vamos a tener dos desempeños, los cuales son: identifica las características sociales, económicas, culturales y políticas del régimen feudal. Y tenemos nuestro desempeño número 2, que dice sobre la indagación que papel y la influencia de la Iglesia en la organización social medieval. Aquí también vamos a empezar a hablar de religión, de cómo se configuró el cristianismo durante la Edad Media, ¿vale? Las temáticas que vamos a trabajar entonces son el feudalismo, economía en la Edad Media, la Iglesia en la Edad Media, arte y cultura, el fin, digamos que cómo se desarrolla la Edad Media, y vamos también a mirar cómo se desarrolla África y Asia en los siglos del siglo V al XV, que dura la Edad Media, ¿vale? Nosotros hemos visto este mapa ya varias veces, y este mapa pues a nosotros nos permite pues visualizar un poco sobre los pueblos bárbaros, sobre los pueblos que nosotros hemos estudiado, sobre los pueblos que nosotros hemos tenido en cuenta a la hora de ver cómo se configuraba la Edad Media, ¿cierto? En esta época tenemos germanos, eslavos y los pueblos bárbaros de las estepas, ¿cierto? Hemos visto cada uno de ellos. Los germanos los vimos en clases presenciales, los eslavos y los hunos los vimos también en clases virtuales, y pues de alguna manera ya tenemos como un registro vasto de lo que es o los pueblos que habitaban Europa en esta época. Acá tenemos un mapa que nos está mostrando cómo son esos reinos de los suevos, visigodos, los francos, los pueblos germanos o alemanes, los burgundios, los vándalos, los ostrogodos, para acá a los longobardos y los hunos. Acá tenemos un imperio, el imperio romano de Oriente, que posteriormente va a ser el imperio otomano turco, ¿cierto? Y acá pues digamos que tenemos a los hunos. Acá también hay un pueblo muy interesante que son los eslavos. Los trabajamos, los sajones y los bretones. Bueno, bien, entonces vamos a hacer como ese repaso de nuevo de estos pueblos. Y es que estos pueblos empiezan, digamos que, a configurarse a través de los movimientos de guerra que hay en la época. Entonces la cultura germana o los pueblos germanos tuvieron una gran influencia en Europa, ¿cierto? Ellos eran los que de alguna manera luchaban a mantener sus tradiciones, sus culturas y irse ante el imperio romano, ¿cierto? Los pueblos, pues digamos que en algún momento se vieron como fragmentados, como separados, pero todos tenían como esos puntos en común, esas tradiciones culturales, y pues digamos que de alguna manera
estos pueblos germanos nos van a ayudar a entender cómo se divide la Europa que hoy en día nosotros conocemos, ¿cierto? Que según la cultura o según el pueblo que se asentó en cada uno de estos lugares, pues nosotros vamos a tener y vamos a entender por qué son lo que son hoy en día. Entonces, los visigodos en España, los ostrogodos en Italia, los vándalos en el norte de África, suevos en Portugal, los anglo y los jutos en Gran Bretaña, los francos los tenemos en Alemania, Bélgica, y también tenemos a los sajones en Alemania y en Gran Bretaña, los burgundios en Francia y Suiza, y los hunos en la Europa oriental. ¿Listo? Y tenemos aquí, pues digamos que una imagen muy tradicional de esos pueblos germanos que de alguna manera se involucraron con el Imperio Romano y también defendieron el Imperio Romano. Mantenían sus culturas y mantenían pues todo su organización social, ¿vale? Digamos que la expansión de los pueblos germanos a través del tiempo la podemos ver en un principio de color muy rojo y ya de color naranja hacia, digamos que, la configuración del Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, pues digamos que este era el territorio a través del tiempo de los pueblos germanos, germanos occidentales y germanos orientales. Tenemos una de nuestras culturas, digamos que más interesantes y que personalmente me gusta muchísimo, y son los vikingos. Y digamos que vamos a identificar a los vikingos por esos pueblos nórdicos, esos pueblos de la península escandinava, que digamos que fueron famosos por sus incursiones a través del océano, por ser muy buenos navegantes, pero también por esos pillajes que hacían, es decir, como que entraban a un reino, robaban absolutamente todo lo que encontraban y se iban, ¿vale? No se asentaban ahí, sino que se iban. Ellos aparecen en la historia por ese primer asalto a Lindisfarne, que es como un recinto religioso, y pues digamos que allí aparecen en la historia en lo que nosotros conocemos hoy en día como Inglaterra, que es el Reino Unido. Bien, reconocidos también por utilizar runas para diferentes rituales sociales y mágicos. Y pues tenemos una imagen clásica de los vikingos después de una gran batalla, después de una misión de pillaje. Bueno, los tenemos aquí, digamos que representados en esta imagen. Listo. Famosos también los berserker por ser estos grandes hombres que se vestían con pieles de animales y que de alguna manera sentían que no tenían miedo a nada, ¿no? Parecían más bestias que hombres, y pues digamos que así fueron denominados por toda Europa. Y pues una de las razones por las cuales empiezan a armarse, digamos que todos los reinos de Europa empezaron a armarse de forma militar, pero también a través de murallas, de fortificaciones que no permitían la entrada de estos personajes. Territorios de los vikingos, aunque no vivieron allí, ¿cierto? Sí se trasladaron muchísimo a través del mar, a través del Mar del Norte, a través del Atlántico, a través del Mar Mediterráneo, a través del Mar Rojo. Digamos que incluso llegaban por los ríos, ¿no? Si nos damos cuenta, tuvieron pues gran incidencia en Europa, en la parte norte. Actualmente pues todavía hay culturas aquí. Y se dice que fueron los primeros en llegar a América. Después tenemos a los hunos, quienes tenían unas facciones incluso un poco asiáticas, ¿cierto? Dice que pueden ser descendientes de los mongoles, pero también hay teorías que afirman que pueden llegar a ser
descendientes de los turcos. Y pues digamos que eran tribus euroasiáticas que se unen, ¿cierto? Hacia el siglo III y IV, y digamos que eran pueblos nómadas que de alguna manera tenían una fuerte tradición de guerra, pero además eran muy buenos en el manejo del arco y en el manejo del caballo, ¿cierto? Entonces digamos que el caballo fue como la ventaja principal de este pueblo. Acá tenemos a Atila, una representación de Atila, que incluso podemos ver un poco de esas facciones orientales de las que les estoy hablando, en su caballo, en su tradicional caballo, su arco, su flecha, digamos que toda su indumentaria de la época, ropa preparada para la guerra, el gran Atila, rey de los hunos. El reino de los hunos, o el reino de Atila, pues digamos que tuvo también un territorio bastante grande durante su mayor etapa de expansión, que fue este momento histórico, ¿vale? Donde todavía podemos ver, digamos que a los sajones, los lombardos, ¿cierto? Como estos pueblos germanos que de alguna manera tuvieron que enfrentarse a Atila. A la invasión de Atila también le debemos que se hayan fortificado los castillos y haya toda esta dinámica medieval que nos conocemos clásica. También tenemos a los eslavos, que finalmente son pueblos que se organizan a través de gente que habla el mismo idioma, ¿no? Están divididos en tres órdenes, que son los grupos de eslavos occidentales, y vemos allí claramente todos sus, digamos que, poblaciones, los checos, casubios, bueno. El segundo, que son los eslavos orientales, que los ubican generalmente en Ucrania y Rusia, y el tercer grupo, que son los meridionales, que están en la parte sur de Europa y Asia. Ya los vamos a ver a continuación. Clásico vestimenta, o digamos que clásica vista de una pareja eslava: eslavos orientales, eslavos occidentales y eslavos meridionales, ¿vale? Para que tengamos en cuenta. Bueno, aquí básicamente lo que hago es mostrar unos disfraces, ¿cierto? Bastante chistosos, graciosos, pero que finalmente nosotros podemos ver y representar, o podemos de alguna manera ver cómo de manera muy creativa intentan imitar a estos personajes. La idea es, como actividad práctica, un concurso de disfraces, ¿vale? Y el más creativo va a tener un puntico rojo de esos de los que yo les hablé en clase. La actividad práctica en representación medieval. ¿En qué representación medieval? Como un dios nórdico, Thor. Vamos a representar cada una de las culturas descritas anteriormente, y lo vamos a hacer a través de disfraces que vamos a crear con los materiales que nosotros tengamos en casa. Todos los materiales, toda la creatividad allí disponible para que ustedes lo hagan. Después de hacer esos disfraces, que tienen que ser graciosos y creativos, vamos a tomar fotos de cada una de las culturas que vimos en este video. Junto a esa foto, en un archivo Word, vamos a escribir tres características: una característica política, una característica social y una característica económica, una política y una social. Ojo, porque esta tarea va a estar dentro del botón de tareas, así que es importante que ustedes estén pendientes de ese botón. Chicos, me alegra muchísimo saludarlos, de verdad espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado de estos días de receso, y también pues me alegra muchísimo volver a esta oportunidad de ser mejores cada día en cuanto a los videos, las actividades, pero también a que ustedes se involucren pues con este proceso. Espero que sean muy creativos los disfraces. Propuse esta actividad para que la podamos compartir posteriormente en una sesión en Google Meets que vamos a hacer, y podamos reírnos un poco, pero también podamos entender estos pueblos y bien entender todas las dinámicas que había para entrar a la edad feudal. ¿Listo? Chicos, un abrazo gigante, los quiero muchísimo, que tengan un excelente fin de día y pues una excelente tarde. Chao, chao.